La ley de consulta es una lucha de los pueblos indígenas, una lucha desde hace muchos años que parte desde la aprobación del Convenio 169 y desde que el Perú lo ratificara en el año 95 y que se desarrolla a partir de la ley de consulta aprobada en el 2011 por el Congreso. Y una de las primeras tareas que asumió el Ministerio fue el reglamentar la ley y dar una serie de herramientas metodológicas, guías, instrumentos de gestión que ayuden a implementar el derecho. Yo creo que respecto a los países de la región, el Perú es un país que ha avanzado mucho en la implementación del derecho a la consulta, básicamente con la ley y el reglamento, pero además con los instrumentos de gestión que han elaborado. Durante varios años hemos estado nosotros trabajando, intentando tener procesos de consulta. Un avance importante que ha habido a partir de que hay una ley y un reglamento específico es poder adecuar nuestro procedimiento para incorporar lo que era el espíritu de la consulta previa, ¿no? Y los dos aspectos importantes en el tema de áreas ha sido poder tener ya las primeras experiencias tanto en el establecimiento de un área regional como en el establecimiento, en este caso la categorización de área nacional. Yo creo que el principal avance en términos cuantitativos es el que ahora a la fecha tenemos 16 procesos de consulta implementándose, que son una señal clara de que hay la voluntad política de avanzar con la implementación de ese derecho. Y creo que en términos cualitativos es que cada vez las entidades promotoras, tanto del Ejecutivo como de gobiernos regionales y también las organizaciones indígenas, están teniendo más confianza en el rol del Viceministerio de Interculturalidad como entidad, digamos, responsable de garantizar que los derechos de estos pueblos y también los intereses de las entidades promotoras puedan verse garantizados en estos procesos. Muchos sectores han avanzado sobremanera en este tema, ¿no? Que todavía es poco, es cierto, pero creo que si tú ves la diferencia de ahorita, hace 2 años, ves que varios sectores conocen la ley, manejan qué es el proceso, tienen dudas en la aplicación, porque es obvio, todos estamos aprendiendo un poco en la aplicación, pero sí hay un avance considerable. El primer reto es lograr que el tema de la consulta no se vea como un instrumento de obstáculo al desarrollo, sino que es un instrumento que permite favorecer el desarrollo, permite ser una garantía de validez de la inversión privada y que todos los actores se sientan cómodos con este instrumento que permite que los pueblos indígenas se sientan por primera vez partícipes de este desarrollo, incluidos dentro del país. Desde un primer momento que implementamos un plan piloto, el primer proceso de consulta previa en hidrocarburos, hemos aprendido las enseñanzas que traemos de cada proceso, lo seguimos aplicando en los próximos que estamos enfrentando. Son grandes y los retos que encontramos también son grandes. Fue parte también de los retos la zonificación, sobre todo de las áreas, y entender cómo eso afectaba a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y salir un poco de esa visión de solamente la formalidad del uso de recursos, extenderlo a una percepción y a una cosmovisión que es mucho más amplia, y cómo eso agregarlo en nuestro proceso. Estamos de acuerdo a ser consultado, no así como era de frente pasaba el gobierno para hacer cualquier actividad y el gobierno nos comuniquen antes de que sea consulta previa, no solamente de frente entrarse y esa es consulta previa, ya, comenzar. Nosotros también debemos entender, debemos saber, entenderse todo, comprender y qué es consulta previa y cuándo se realiza y cómo se realiza. Buscar mayor tiempo, porque a veces el menor tiempo hace que todavía no entendemos claramente, tener más preparación para entender qué es una consulta y sobre todo la población en su conjunto conocer más a fondo, ¿no? Porque esto implica muchos problemas después cuando no estamos mejor informados. Esa desconfianza entre el Estado y la población, todavía hay brecha abierta, entonces esa brecha, ¿cómo podemos ajustarlo y que el pueblo también tenga confianza en su Estado, ¿no? Sabemos que es necesario fortalecer la información que se da en cada uno de los procesos, porque se informa sobre temas muy técnicos y es bien difícil trabajar con el funcionario y hacerlo aterrizar en palabras más concretas, más sencillas, ¿no? Y que es algo que no lo se va a aprender de la noche a la mañana, que es un proceso largo, pero que lo estamos haciendo. Cada proceso de consulta va a ser sui generis, dependiendo de la medida que se va a consultar. Y yo creo que ha valido mucho el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Cultura para poder implementar esto.
El gran reto, digamos, de la implementación de este derecho es que cambia la relación entre Estado y pueblos indígenas, ¿no? Y ese cambio es cómo los pueblos exigen en paridad de condiciones el establecer un diálogo con los agentes estatales, en la lengua de los pueblos, ¿no es cierto?, en los tiempos y con la flexibilidad que los pueblos así lo exijan, y un marco de derechos, ¿no?, los derechos colectivos de estos pueblos. Entonces, para el Estado es un reto adecuarse a estas nuevas prácticas, nuevas pautas de cómo establecer el diálogo. Yo creo que esa es la parte más importante de la cual tenemos que tener más aprendizaje.